el turismo en España. Como podéis ver, en 2019 España ha obtenido un nuevo récord de llegadas porque más de 83,7 millones de turistas internacionales han viajado a España y esto supone un crecimiento del 1,1% con respecto al año precedente. ¿De qué país vienen más turistas? El Reino Unido es el principal emisor de turistas a España. En segunda posición encontramos Alemania, mientras en tercera se sitúa Francia. ¿Cuáles son las comunidades autónomas más visitadas? La primera es Cataluña, que recibe cada año millones de turistas. En segunda y tercera posición encontramos los dos archipiélagos, las Baleares y las Canarias. Y en cuarta posición Andalucía, en quinta posición la Comunidad de Madrid y en sexta posición la Comunidad Valenciana. Podemos notar que España se sitúa en tercera posición en el ranking mundial por número de llegadas de turistas, solo por detrás de Francia y de Estados Unidos. Otro dato muy interesante es que en países como Francia y como España, como podéis ver aquí, eh, el número de turistas supera el número de habitantes. Y esto es muy importante porque puede también generar problemas para los locales, para los residentes. Empezamos con los comienzos. En España el turismo se convierte en una actividad fundamental para la economía a partir de los años 50 del siglo XX, cuando el número de turistas aumenta de manera decisiva con un desarrollo continuo hasta los años 80. Sin embargo, en esta época se desarrolla exclusivamente un turismo masivo de sol y playa, un turismo de vacaciones, y los turistas que visitan España en esa época solo están interesados en el sol, en la playa y en la diversión. Esto porque al comienzo los turistas no tenían ningún otro tipo de interés por el lugar visitado, o sea, por ejemplo, por los aspectos culturales de España. Solo estaban interesados en la playa y en la diversión. ¿Cuáles fueron los factores que impulsaron ese crecimiento del número de turistas y la transformación del país en potencia turística? Fueron, primero, la excepcional oferta turística. Por ejemplo, como podéis ver aquí en las imágenes, el amplio litoral, dado que España cuenta con kilómetros y kilómetros de costas, el clima favorable, la variedad de paisajes, el folclore original, como por ejemplo aquí se puede ver el flamenco y las corridas, y también la gastronomía exquisita, la paella. Otro factor importante fueron los precios bajos, porque España eh, era un país atrasado en comparación a los países de procedencia de los turistas a causa de la guerra civil que, que en España estalló en 1936 y terminó en 1939 con la implantación de una dictadura de tipo fascista con Francisco Franco al mando. Este desarrollo turístico excepcional se conoce como el boom económico y llegó a provocar, como podéis ver aquí en la foto, enormes, increíbles daños medioambientales en muchas localidades, porque tranquilos pueblos de pescadores se transformaron en pocos años, en poquísimo tiempo, en centros veraniegos con rascacielos, hoteles, discotecas, y esto supuso enormes daños para el medio ambiente. Las zonas más afectadas por el boom económico fueron las Islas Baleares, la Costa Brava y la Costa del Sol, en Andalucía. Ejemplo de este cambio radical son localidades como Benidorm, Torremolinos, Lloret de Mar, que son localidades de turismo, podríamos decir, insostenible. Pasamos ahora al turismo cultural, porque en los últimos años se ha producido un cambio fundamental, un cambio importante en la calidad del turismo español, ya que ahora el patrimonio artístico, cultural y natural del país se está convirtiendo en el motivo más importante del viaje a España, no solo el turismo de sol y playa. Digamos que también la política española ha tratado de impulsar ese tipo de turismo. Por ejemplo, con la creación de la empresa estatal de paradores,
Los paradores son alojamientos de lujo, son hoteles de lujo que se han creado en antiguos monumentos como por ejemplo monasterios, castillos, y esto es muy importante porque se establece de esa manera una estrecha relación entre turismo y conservación del patrimonio, porque la creación de paradores que son estatales supone también, gracias a los ingresos que aportan los turistas, la conservación del monumento mismo en el que el parador se instala. Podéis encontrar una definición de paradores en la página 34 del libro. Además, España cuenta con muchísimos bienes patrimonio de la humanidad, como por ejemplo Santiago de Compostela, el casco antiguo de Sevilla, de Salamanca, de Toledo, y esto atrae a muchos turistas. Otro factor fundamental para el florecimiento del turismo en España ha sido la gran difusión del estudio del español como lengua extranjera, que a su vez ha favorecido el conocimiento de la cultura española. El turismo idiomático o lingüístico es uno de los sectores de mayor desarrollo, sobre todo gracias a instituciones como el Instituto Cervantes, que difunde la lengua española en todo el mundo. Aquí en la imagen podéis ver la sede del Instituto Cervantes, que se encuentra en Madrid. Los destinos por excelencia de este tipo de turismo son Madrid, Valencia y sobre todo Salamanca, que es una ciudad universitaria y estudiantil por excelencia y es el destino favorito para este tipo de turismo idiomático lingüístico que se practica cuando queremos aprender o mejorar una lengua extranjera. Hablamos ahora de las compañías de bajo coste. Las compañías de bajo coste son compañías aéreas que ofrecen precios más baratos que los de las compañías de bandera. Las compañías de bajo coste españolas son, por ejemplo, Vueling o Volotea. El turismo español ha recibido un fuerte empuje gracias a las compañías de bajo coste que han aumentado los vuelos con destino a muchas zonas de España. Por ejemplo, una de las zonas que se ha potenciado muchísimo gracias a esas nuevas conexiones es la zona de Valencia y de la Costa Blanca, que antes acogía sobre todo un turismo de sol y playa, mientras que ahora acoge también un turismo cultural de gran relevancia, gracias a los vuelos de las compañías de bajo coste. El norte de España. El norte de España es una zona especial. En el norte de España se practican principalmente tres tipos de turismo, que son, en primer lugar, el turismo religioso. El turismo religioso es un turismo que se practica por motivos relacionados con la fe, con la devoción, con la religión. Se concentra en el norte de España especialmente a través de las rutas del Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un camino de peregrinación que finaliza en la ciudad de Santiago de Compostela. Aquí en las imágenes podéis ver el camino francés, que es el camino más conocido, más importante, se llama así porque empieza en Francia. Sin embargo, no es el único, porque son muchos los caminos que llevan a la ciudad de Santiago de Compostela. Podéis ver una imagen, una foto con los peregrinos modernos, con los objetos que llevan, por ejemplo la mochila, por ejemplo el bastón. Podéis ver la catedral en la parte baja, la catedral de Santiago de Compostela, donde finaliza el camino, y el símbolo del Camino de Santiago que indica la dirección que tenemos que seguir para llegar a Santiago, que es la concha. Sin embargo, la zona norte de España es muy importante también por el turismo rural, gracias a sus paisajes y espacios protegidos. El panorama, el paisaje de la España del Norte es un paisaje único en España. La España del Norte, como podéis ver aquí, se conoce como España Verde, porque el clima de esa parte de España es atlántico y es caracterizado por temperaturas bastante frescas y sobre todo abundantes precipitaciones que producen una rica vegetación de un verde intenso, con prados, montañas, etc. Por eso se conoce como la España verde, que como podéis ver se aleja muchísimo de la imagen estereotipada tradicional que todo el mundo tiene de España.
El tercer tipo de turismo que se practica, que se produce aquí, es el turismo cultural, debido sobre todo a la riqueza monumental de ciudades como Santander, como Oviedo, como Bilbao, como San Sebastián y como Santiago de Compostela también. Aquí podéis ver en las imágenes el Museo Guggenheim de Bilbao y la Catedral de Oviedo. Hablando de los archipiélagos españoles, tenemos que hablar del turismo de sol y playa, porque los dos archipiélagos españoles, que son las Islas Canarias y las Islas Baleares, siguen siendo principalmente destinos de sol y playa, porque la mayoría de los viajeros desconoce la riqueza natural y cultural de esas islas. Las Islas Baleares, que se encuentran en el mar Mediterráneo, acogen un turismo veraniego de sol y playa. O sea, los turistas visitan las Baleares en verano. Sobre todo Palma de Mallorca e Ibiza, que son muy conocidas, muy famosas por su vida nocturna. Las Islas Canarias, en cambio, reciben un turismo de sol y playa, acogen a los turistas durante todo el año, gracias a un clima que es siempre favorable. De hecho, se conocen como las Islas Afortunadas, porque se caracterizan por un clima suave a lo largo de todo el año. Por último, aunque España se, se conoce como un país de sol y playa principalmente, cuenta también con numerosas estaciones invernales para practicar el turismo de invierno o turismo de nieve, turismo de esquí. La estación de Formigal, que es la estación más conocida y más importante, se encuentra en Huesca, en Aragón, y es el mayor destino de esquí para los amantes de la nieve. Aquí he puesto unos enlaces útiles que podéis ver en YouTube. Se trata de 4 vídeos. El primero sobre los inicios del turismo en España en los años 50, con imágenes auténticas del boom económico que España vio durante esa época. El segundo vídeo es un resumen muy fácil, muy sencillo de los hechos, de los acontecimientos más significativos de la Guerra Civil Española. El tercer vídeo eh, es una lista de los lugares patrimonio de la humanidad en España. Y el último vídeo es un vídeo que muestra a Óscar López, el presidente de Paradores, que habla de su empresa en la COP de Madrid.